Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Rachel Del Tondo. Rachel Elena Del Tondo nació en Estados Unidos en diciembre de 1984. Fue hija de Lisa y Joe Del Tondo, una pareja promedio estadounidense. Residían en Aliquipa, un pequeño pueblo de Pensilvania. El lugar, con una cifra de residentes estimada en 9,000, ha sido descrito como un sitio donde mucha gente conoce a mucha gente. Esto se debe a que los habitantes han tenido vínculos laborales o de estudios, o han coincidido en actividades comunitarias. Aliquipa tuvo una época de bonanza gracias a una siderúrgica que generaba empleo y bienestar económico. Pero dicha siderúrgica cerró y los habitantes de la comunidad, que siempre fue fuerte y unida, sufrieron mucho el impacto. Para el año 2010, Rachel era una joven sociable y también hermosa, por lo cual no era de extrañar que tuviera muchos pretendientes y todos de familias conocidas en su ciudad natal. Sin embargo, unos años más tarde, inició una relación seria y duradera con el empresario Frank Catropa. Se conocían desde pequeños, pero cuando volvieron a coincidir, sintieron el flechazo de Cupido. En ese entonces, ella tenía un romance con un jovencito que su familia consideraba muy buen chico y Frank también tenía una novia formal. Sin embargo, los dos decidieron romper con sus respectivas parejas e iniciar un noviazgo que parecía ir viento en popa y que perduró mucho. De hecho, duró más de lo deseado y ya la chica se estaba impacientando, hasta que Frank decidió entregarle un anillo de compromiso durante un romántico viaje a París tras 5 años de noviazgo. Para ese entonces, Rachel era maestra de doble turno y daba clases de primaria en Pennsylvania Cyber Charter School, una escuela pública autónoma cibernética fundada en Midland, Pensilvania, en el año 2000. Como ya dijimos, en la localidad todos se conocían y por eso algunos de los alumnos que tenían ese instituto ya les resultaban familiares. También era frecuente que al terminar su formación escolar e irse a estudiar secundaria, algunos chicos mantuvieran la cercanía con la docente y coincidieran en diversas actividades. La consideraban alguien con quien podían salir, charlar y divertirse. En algún momento, la relación entre Rachel y Frank comenzó a experimentar tropiezos. Rachel quería ponerle fecha a la boda y Frank le daba largas al asunto. Cuando finalmente hablaron de fijar una fecha y dieron inicio a los preparativos para el casamiento, la familia de él intervino para imponer algunas condiciones. Querían que la novia firmara un acuerdo prenupcial. Lisa, la madre de Rachel, reaccionó de inmediato con un disgusto tremendo, ya que sentía que esa solicitud era un irrespeto para su hija. Ese asunto generó una grieta insalvable porque, al involucrarse las dos familias y entrar en conflicto, no hubo posibilidad de acuerdo. En medio de ese escenario, la pareja terminó la relación. Sin embargo, continuaban viéndose, pero lo hacían a escondidas. Según el relato de Frank, Rachel no quería que la familia de ella se enterara de que seguían saliendo. A ella no le gustaba tener problemas con Lisa, que realmente
estaba muy ofendida por la conducta de la familia del exnovio de su hija. En ese ir y venir de la pareja, llegó el fin de semana del Super Bowl en 2016. Para ese entonces, Frank se fue al evento con otras personas, incluidas varias mujeres. Eso no le gustó a Rachel, pues aunque habían terminado el compromiso, lo cierto era que seguían saliendo. Ella se quedó en la ciudad. Lo ocurrido esa noche tuvo repercusiones mucho tiempo después. El mismo fin de semana del Super Bowl, en 2016, Rachel fue vista con un joven de 17 años en un automóvil aparcado en un estacionamiento solitario. El vehículo tenía los vidrios empañados y el motor no estaba encendido. Ella era una adulta y él un menor de edad. Además, ella había sido maestra de primaria del jovencito que la acompañaba, cuya identidad no fue revelada en ese momento porque la ley lo prohíbe. El asiento del adolescente estaba completamente reclinado. La escena no pintaba nada bien para la profesora, quien argumentó que el chico estaba confrontando algunos problemas familiares, por lo cual le había solicitado orientación y que solo habían buscado un sitio alejado para conversar sin interrupciones. Valiéndose de la familiaridad de la pequeña ciudad en la que todo el mundo se conoce, también le pidió a los agentes que mantuvieran el asunto en reserva, porque su novio Frank podía disgustarse. Aunque supuestamente ella y Frank ya no tenían una relación, lo cierto era que continuaban viéndose y eran bastante celosos el uno con el otro. Ella sabía que él tenía contactos con la policía y podría disgustarse si se enteraba. Lo cierto fue que la policía no elaboró un informe de los hechos ni presentó cargos en su contra, y aparentemente el incidente quedó fuera del registro. Para sumarle cuentas al rosario de momentos vergonzosos, o al menos extraños, cuando se produjo la ruptura del compromiso, ya los novios habían incurrido en algunos gastos relacionados con la boda, muchos de ellos pagados directamente por Frank. Pero el vestido de novia, que costaba $10,000, y el par de zapatos para esa noche, que costó $3,000, corrieron por cuenta de Lisa, quien había hecho un pago parcial de casi la mitad del precio del traje de novia. Eran los inicios del año 2017 y todavía Frank y Rachel mantenían una relación, pero la boda aún estaba cancelada. Lisa, decidida a recuperar alguna de sus pérdidas, presionó a Rachel para que se hiciera pública la situación. Y con la ayuda del reportero de la sección de consumo, Marty Griffin, que abordaba temas de usuarios y servicios en la estación CBS KDKA, Lisa luchó por un reembolso del depósito del vestido que ascendía a $4,500. Al final, Lisa recuperó su dinero y Rachel adquirió mucha notoriedad con ese episodio de su vida. Frank admitió luego que lo ocurrido le pareció un tanto vergonzoso por la exposición mediática, pero al final él no podía juzgar lo que cada quien hacía por su dinero. En octubre de 2017, en medio de una fiesta, Rachel y su mejor amiga, Jane Glovan, tuvieron una discusión que fue escalando. La amiga pensaba que Rachel estaba consumiendo drogas porque tenía una actitud bastante beligerante y le hizo un reclamo al respecto. Rachel lo negó, pero se puso tan furiosa que abofeteó a su amiga. En ese momento, Frank intervino para poner fin al problema y Jane, presa de la furia tras recibir la sorpresiva bofetada, reveló un secreto que fue como lanzar una bomba atómica. Llorando y gritando, le contó a Frank el incidente ocurrido entre Rachel y un adolescente durante el fin de semana del Super Bowl en 2016 y le pidió perdón por no haberle dicho antes. Agregó que Rachel le había hecho prometer que guardaría silencio. El impacto de la revelación estaba por verse. El padre de Frank era un exoficial de la policía local que mantenía una buena cantidad de contactos en la organización. Basado en ese vínculo de su padre y haciendo uso de sus contactos, en noviembre de 2017, Frank se presentó en la sede de la policía de Aliquipa.
Allí le preguntó al subjefe Joseph Perciavale III por lo ocurrido con su exnovia durante aquel fin de semana del Super Bowl del año anterior. Según trascendió, aunque no había un informe de lo ocurrido, el subjefe Joseph, sin importar que ya había transcurrido un año, le pidió a los dos agentes que actuaron la noche de los hechos que elaboraran un reporte oficial y se lo entregó a Frank sin poner obstáculos. Con el documento en la mano, él pudo verificar que Rachel no le había dicho toda la verdad. Ella le contó que estaba en el estacionamiento de la tienda de cercanía K a las 11 de la noche y que allí se presentaron los agentes. En cambio, el dossier policial indicaba que el auto estaba en un estacionamiento solitario y alejado y que los agentes patrullaban la zona a las 2 de la madrugada. Frank juró y perjuró que eso no le molestó en absoluto y recordó que él también había salido con otras chicas durante ese mismo fin de semana. Además, señaló que el compromiso con Rachel ya se había roto tiempo atrás, por lo cual a él no le importaba lo que ella hiciera con su vida. Pero esa supuesta indiferencia resultaba difícil de creer, en vista de que se había tomado la molestia de ir a pedir un informe policial de lo ocurrido. Como si eso fuera poco, obviamente, resultó muy sospechoso que apenas él lo tuvo en sus manos, el informe policial fue difundido con una velocidad vertiginosa. En un pueblo pequeño, la noticia corrió como pólvora. Para complicar más la situación, un supuesto informante anónimo envió el mencionado documento policial a todos los sitios en los que podía causar verdadero daño a Rachel. El informe llegó a la escuela donde ella daba clases, al distrito escolar, al alcalde de la ciudad y a los medios de comunicación. Aunque cuando sucedieron los hechos, la identidad del jovencito se mantuvo en reserva por ser un adolescente de 17 años, para 2017 ya había transcurrido un año. El informe que le entregó la policía a Frank y que llegó a manos de muchos indicaba que la persona que estuvo con Rachel aquella madrugada era Sheldon Hatter Jr., miembro del prestigioso programa de fútbol americano de la escuela secundaria de Aliquipa. Los agentes dijeron que tras ordenarle abandonar el auto donde se encontraba con Rachel, lo montaron en el vehículo policial y lo llevaron de vuelta a su casa en aquella madrugada que todos querían olvidar y que Frank insistió en indagar un año más tarde. Lo cierto fue que la difusión del informe generó consecuencias inmediatas para Rachel, quien fue suspendida de su cargo en el colegio donde daba clases. También se abrió una investigación porque se consideraba que pudo haber cometido un abuso sexual siendo ella adulta y Sheldon un menor de edad. Además, ella conocía al chico desde la escuela primaria cuando le dio clases. Luego, se reencontraron estando él en secundaria. Según los rumores que se desataron en la localidad para ese momento, ambos tenían una relación intermitente porque estaban conscientes de que era totalmente inapropiada. Como consecuencia de todo lo anterior, Rachel terminó perdiendo su empleo. Sin embargo, muchos de sus antiguos alumnos todavía mantenían nexos con ella, que por ser una profesora joven y amigable, solía ser empática con sus estudiantes. En diciembre de 2017, hubo una sorpresiva intervención por parte de la policía estatal que decidió investigar la filtración del documento de la policía de Aliquipa, que ya estaba recibiendo críticas por la forma en que había abordado los hechos. El prestigio cayó aún más bajo cuando el organismo de seguridad estatal descubrió que la filtración del dossier sobre Rachel y el adolescente tuvo su origen en las computadoras del Departamento de Policía de Aliquipa. Como consecuencia, fue suspendido el acceso del departamento a las bases de datos estatales. Desde entonces, se ha restablecido el acceso. En marzo de 2018, ocurrió un nuevo hecho que puso de relieve que las cosas se estaban haciendo mal en el municipio. En esta oportunidad, la policía estatal allanó el edificio municipal y llevó a cabo
un minucioso registro del inmueble durante aproximadamente 4 horas. Posteriormente, retiraron los discos duros de las computadoras y los documentos. Según los informes, la búsqueda era parte de una investigación de un gran jurado, cuyo enfoque no fue revelado en ese momento. Entretanto, Rachel, que estaba desempleada y aburrida, fue invitada a comer helados con unos amigos el domingo 13 de mayo de 2018, Día de la Madre. Quien la fue a recoger a su casa alrededor de las 8 de la noche de ese día fue la hija del sargento Kenneth Watkins, de la policía de Aliquipa. El nombre de la jovencita se reservó por ser menor de edad, pero el apellido trascendió por su padre. Rachel y su amiga fueron a la tienda de conveniencia Circle K y después visitaron a una amiga. Luego volvieron a la casa donde la docente vivía junto a sus padres para cambiarse de ropa. Eran las 9:20 p.m., 10 minutos más tarde. Las dos mujeres se fueron en el auto del adolescente Watkins y recogieron en el centro de Aliquipa a Tyree Jeter, hermano de Sheldon, el alumno de la controversial noche de 2016. Los tres se dirigieron a Hank's Frozen Coaster en New Brighton para comprar helados. Después de aproximadamente 1 hora, la amiga condujo de regreso a la casa de Rachel. La dejó allí a las 10:44 p.m. y se fue con Tyree. La idea de la chica Watkins era regresar a buscar a Rachel nuevamente. 4 minutos después, cuando Rachel estaba frente a la casa de sus padres, se escucharon algunos disparos. La mujer, de 33 años, había sido atacada a tiros por personas que no fueron identificadas. El ataque no solo fue inesperado, sino también mortal. La policía fue alertada de lo ocurrido y poco después se hicieron presentes diferentes organismos en la residencia de la familia del Tondo. Lo primero que hicieron los investigadores fue tratar de reconstruir las últimas horas de Rachel y le tomaron declaraciones a los amigos que estuvieron con ella esa noche. Tyree confirmó a la policía que había ido a Hank's Frozen Coaster con las dos mujeres y que Rachel fue dejada afuera de la casa de sus padres a las 10:44 p.m. por la chica Watkins, quien dijo que regresaría. La jovencita dejó a Tyree en Main Street. Tras el asesinato, el sargento Kenneth recibió una licencia administrativa pagada. La decisión la tomó el jefe de policía Donald Couch en virtud de que la hija del oficial estaba involucrada como testigo en el caso. Los expertos policiales rastrearon la huella digital de todos los que estuvieron con Rachel esa noche para ver con quién se habían comunicado y si tenían algún vínculo con el asesinato. Al revisar los mensajes de texto del teléfono del adolescente Watkins, encontraron que le envió un mensaje a Rachel a las 10:41 p.m. diciéndole que fuera a caminar y que ella la recogería después, a lo que Rachel preguntó si estaba hablando en serio, y luego respondió con risas. 10 minutos después, le envió un mensaje avisando que llegaría pronto y 6 minutos después que iba en camino. A las 23:07 intentó llamar al móvil de Rachel. Tyree, por su parte, permitió que la policía mirara los mensajes de su teléfono celular. Tenía un chat con su hermano Sheldon, pero el contenido era realmente intrascendente. La policía entrevistó a Sheldon el 14 de mayo. Durante la entrevista, él les preguntó a los oficiales por qué habían ido a verlo, y cuando le informaron del asesinato de Rachel, no mostró ninguna emoción, según afirmaron los agentes. Sheldon le dijo a la policía que el domingo Día de la Madre había visto a Rachel en Circle K con una niña blanca, que luego identificó como la hija del sargento de policía. Sheldon dijo que la mujer le comentó que iban a comprar helado en alguna parte. La policía estaba tratando de establecer sospechosos en el caso, que desde el primer momento fue considerado por los investigadores como un crimen pasional. El fiscal de distrito del condado de Beaver, David Lozier,
dijo que la evidencia parecía mostrar que la víctima conocía al perpetrador. Luego, Sheldon fue intensamente investigado por la policía, precisamente porque las autoridades creían que se trataba de un crimen pasional y ejecutaron órdenes de allanamiento contra su casa y su teléfono. Sin embargo, ninguna evidencia lo relacionó con el asesinato de Rachel. En una entrevista, el abogado Mike Santicola, que representaba a Sheldon, dijo que los detectives del condado de Beaver interrogaron minuciosamente a su cliente y le entregaron órdenes de allanamiento para su teléfono, residencia y posesiones. Mike dijo que creía que los investigadores pensaban que su cliente tenía un motivo de venganza romántico, alimentado por los celos en el asesinato. Este motivo supuestamente se vio reforzado por el hecho de que uno de los hermanos de Sheldon estaba entre los que acompañaban a la mujer la noche en que ella fue asesinada, mientras que Sheldon se quedó atrás, en el pasado, en el olvido. Sin embargo, el abogado agregó que el motivo de los celos no tenía ningún asidero en la realidad. Recordó el hecho de que Sheldon supuestamente estaba saliendo con la adolescente en 2016, cuando ella estaba involucrada con otros hombres e incluso seguía viendo a su ex prometido. Señaló que esa situación de ser solo un compañero ocasional mientras ella tenía otras parejas nunca había sido un problema para Sheldon. En consecuencia, según su abogado, su cliente no tenía ningún motivo para matar a Rachel. Otra persona de interés en la investigación fue el exnovio de Rachel, Frank. Aunque todos daban por terminada la relación de la pareja, lo cierto era que el hombre parecía saber siempre los detalles de la vida de su exnovia. Además, el hecho de que, tras su solicitud del informe sobre el incidente de Rachel con Sheldon, el documento oficial se filtró, se consideraba un indicador de celos y deseos de venganza. Esas condiciones encajaban perfectamente en el elemento pasional que consideraban como el posible móvil del asesinato de la joven mujer. Lisa y Joe siempre creyeron que Frank tuvo algo que ver con la filtración, pero él siempre lo negó con vehemencia. Steve Colafella, abogado de Frank, el exprometido, dijo que una investigación completa sobre el empresario arrojó una coartada sólida para la noche del asesinato. Había un video de vigilancia que lo mostraba a unos 40 kilómetros de distancia cuando sonaron los disparos. Dijo Steve que su cliente presentó una coartada y fue muy comunicativo con los investigadores. Rachel estaba bastante unida a su madre, Lisa del Tondo, y como vivía con sus padres en un barrio tranquilo de Aliquipa, todas las noches la joven mujer le contaba a Lisa cómo había sido su día. Lisa tenía conocimiento de que, antes del asesinato, Rachel estaba cooperando con la policía estatal en una investigación sobre presunta corrupción en el departamento de policía de Aliquipa. Rachel le comentó a su madre que había recibido amenazas de muerte y le dijo que pensaba que la policía la estaba siguiendo. En esas circunstancias, Lisa no quería que el departamento de policía de Aliquipa realizara la investigación del homicidio. En primer lugar, no confiaba en ellos desde que se produjo la filtración anónima del informe que puso en entredicho la honorabilidad de Rachel y la llevó a perder su empleo. Esa confianza se terminó de arruinar con el asesinato, tomando en cuenta los señalamientos que Rachel había hecho. Lo cierto es que Lisa tenía razón en lo inapropiado que resultaba que la policía de Aliquipa investigara los hechos, pues había todo un entramado de vínculos ocultos y hechos ilícitos silenciados que se fueron conociendo de forma progresiva y que hicieron caer a unos cuantos ídolos de barro en la institución policial. ¿Era eso lo que sabía Rachel y por eso la mataron? Demos un vistazo a lo ocurrido. El asesinato de Rachel sigue siendo uno de los casos más complicados en la historia de Aliquipa, el pequeño pueblo de Pensilvania. Tan difícil ha sido que no menos de 3 miembros de la fuerza policial de Aliquipa
incluidos el jefe y el asistente del jefe, fueron suspendidos desde que comenzó la investigación del crimen. El asesinato coincidió con una investigación en curso del gran jurado en el departamento de policía por presuntamente dar a los oficiales a punto de jubilarse grandes cantidades de horas extras para aumentar sus pensiones. El abogado de la ciudad, Myron Zainovich, se apresuró a afirmar en ese entonces que no había evidencia de que el asesinato y la investigación de pensiones de la policía estuvieran relacionados. Agregó que nunca se confirmó públicamente que Rachel fuera una testigo del gran jurado en la investigación. Pero el escándalo de las pensiones tuvo repercusión inmediata en la policía y concretamente en sus figuras centrales. Al entonces jefe, Donald Couch, repentinamente se le otorgó una licencia paga solo unas semanas después del asesinato de Rachel. Las conexiones cercanas de la docente asesinada con otros 2 miembros de la fuerza de Aliquipa se convirtieron en un problema, lo que resultó en más suspensiones policiales en las semanas posteriores al crimen. Según lo indicado por Myron, el abogado de la ciudad, y lo publicado por algunos medios, y el subjefe, Joseph Perciavale III, fue suspendido con sueldo después de que emitió las órdenes de allanamiento en la investigación del homicidio de Rachel. El motivo de la suspensión fue bastante grave, pues alegaron que había enviado una imagen pornográfica a una menor de edad que, además, era amiga de Rachel y tenía vínculos con la policía. Posteriormente, Joseph enfrentó un juicio por delitos graves de distribución de material sexualmente explícito a un menor y contacto ilegal con un menor. Finalmente, el sargento de policía de Aliquipa, Kenneth Watkins, fue suspendido con goce de sueldo por lo que los funcionarios llamaron sus vínculos estrechos con la familia del Tondo. La hija de Watkins, Lauren, cuyo nombre fue revelado cuando cumplió la mayoría de edad, era amiga cercana de Rachel y fue una de las últimas en verla con vida. Dentro de toda esa madeja de vínculos irregulares y viciados, llegó una carta procedente de una cárcel, en la cual un reo acusaba a un policía de Aliquipa del asesinato de Rachel, pero la policía no informó sobre la autenticidad o no de la carta, ni comentó su contenido. Si se toma en cuenta todo el complicado escenario, no era de extrañar que uno de los primeros movimientos del jefe interino de la policía de Aliquipa fuera entregar el caso de Rachel a la oficina del fiscal del condado para garantizar la transparencia del proceso y que se hiciera justicia. Los abogados de Frank y de Sheldon sostuvieron que el encuentro policial con la docente y el adolescente dentro del auto aquella noche de 2016 debería haber provocado un informe inmediato a la línea directa estatal de abuso infantil como posible caso sexual, algo que los registros policiales de Aliquipa no mostraban que hubiera ocurrido. Señalaron que esa fue otra de las conexiones problemáticas entre Rachel y el departamento de Aliquipa, que debería haber resultado en una recusación inmediata por parte del departamento. A juicio de los abogados, la policía del municipio no debería haber estado involucrada en esa investigación ni por un segundo. Sin embargo, la oficina del fiscal se hizo cargo de las indagaciones del asesinato semanas después, cuando el jefe fue suspendido por causa de la investigación de ilícitos con las pensiones. En otras palabras, se desperdiciaron preciosos días al principio de la investigación. Uniéndose a una fila de casos sin resolver en el área, este asesinato de 2018 fue desconcertante, por lo que las autoridades pudieron averiguar al respecto. Aunque atraparon a una persona de interés, no se pudo reunir suficiente evidencia para darle un cierre al homicidio de Rachel del Tondo, y el caso sigue abierto hasta el día de hoy, al igual que muchos otros casos en el pequeño pueblo. Sheldon Jeter Jr. fue enviado a prisión de por vida, pero no por el caso de la docente.
2 años después del brutal asesinato de Rachel, otro lugareño llamado Tyreek Pugh fue asesinado a tiros y dejado muerto al costado de la carretera. Según la investigación, la evidencia apuntaba hacia Sheldon y fue condenado entonces. Lisa, la afligida madre de Rachel, dijo que sus vidas no volvieron a ser las mismas y no lo serían nunca más, pues todo su mundo cambió y hasta ella misma era una persona diferente. Confesó que todas las mañanas se despertaba con la esperanza de que todo lo ocurrido fuera solo un mal sueño. Pero la ausencia de su hija en casa le recordaba el cruel desenlace. Afirmó que su corazón se había ido y que su alma recibió disparos. Tras todo lo acontecido, ya ni siquiera creía en Dios. Por ahora, Lisa y Joe parecen seguir viviendo en Aliquipa y continúan esperando respuestas sobre la muerte de su hija. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.